Señor. Ese es nuestro propósito, Señor, poder llegar a casa, Señor Jesús, aquella mansión que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, aquellos, Señor Dios, que tú has prometido en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a nuestro llamamiento, Señor, como tus hijos, Padre, para poder tener la certeza que nosotros se cumpla la escritura que tú dijiste, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que deseamos en esta mañana, Señor. Eso es lo que anhela nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder avanzar hacia ello. Pero Dios, mientras todavía estamos en estas esferas terrenales, Señor, padeciendo, Señor Jesús, de las cosas que se padecen aquí, Señor, Padre, te pedimos, Dios, que tú nos des el consuelo y la instrucción de tu palabra, Señor. Padre, tú has enviado tu mensaje, el cual es la revelación de tu palabra, Señor. Y ese mensaje, Señor, viene a hablarnos de tantas cosas tan maravillosas, no solamente del ámbito celestial, sino también del ámbito terrenal, Señor, de lo que hoy en día nos aqueja, Padre. Te ruego, Dios, que tú me ayudes en esta mañana a exponer correctamente tu palabra, Señor. Yo mismo, Padre Celestial, me considero, Señor Jesús, que no tengo la capacidad para hacerlo, Señor. Por eso confío y te entrego lugar a ti, Señor, para que tú vengas y tomes tu propia palabra, Señor, y que tú hables a nosotros. Habla nuestras vidas, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestras escrituras en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, el capítulo 28, el verso 14. Génesis 28:14. Génesis 28:14. Dice la palabra del Señor: y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Amén. Tome su asiento. Esta mañana queremos continuar con este tema. Ya estamos en la recta final, solamente faltan unos cuantos sermones para terminar este tema que hemos titulado Vínculo Familiar. Este es el sermón número 49 y vamos a hablar de un tema que ya hablé hace algunos años, pero bueno, el tiempo ha pasado. Como decíamos en alguna ocasión, los niños de aquel tiempo ahora son jóvenes, los jóvenes son adultos y los adultos pues ya vamos declinando. Y queremos hablar sobre algo que es importante porque, mire, este tipo de temas, estamos hablando de temas que tienen que ver con nuestra propia vida, con nuestra propia naturaleza humana. Todo el vínculo familiar ha tratado de eso. Y por el hecho de que sean temas humanísticos, digámoslo así, pues más que nada nosotros nos vemos reflejados en ellos. En una u otra situación todos estamos reflejados en ellos. Así que en esta mañana voy a hablar sobre lo que es la menopausia. Yo sé que quizá alguien pudiera pensar: hermano, eso no es un tema para un sermón religioso. Bueno, yo creo que no sería si la Biblia no hablara de ellos y el profeta no hablara de ello también. Entonces creo que esto, yo espero que a alguien le haga algún beneficio. Mire, tiempo atrás, bueno, todas las mujercitas que ya son ancianas, pues en su tiempo, quizá porque no conocían algo mejor de la palabra, o quizás si estaban en alguna denominación, quizá nunca les enseñaron sobre estas cosas. Y el motivo de enseñar esto es, bueno, para instruir, porque yo creo que es el propósito de la palabra de Dios. Yo siempre he hecho énfasis en esto. Hemos recibido un mensaje de restauración. Este mensaje no es para condenar a nadie, es para restaurarnos. Y claro está que el que lo rechace, bueno, él mismo ya eligió su propio destino. Pero si usted lo acepta en su corazón, este mensaje es para, hermano, este mensaje no vino a formar un grupo más religioso que se llamara los creyentes del mensaje. No, este mensaje vino a prepararle una novia a Jesucristo. Yo tengo esa certeza. Así que estas cosas que estamos hablando son precisamente para eso, para ayudar a cualquiera que quiera ser ayudado. Mire, la otra semana estábamos hablando acerca de la vejez, del matrimonio y la vejez, y al final tomamos un ejemplo que es para nosotros conocido, que es el ejemplo de Abraham y Sara. La Biblia, ¿sabe usted por qué? Porque Abraham y Sara, ellos fueron llamados precisamente en un tramo de su vejez. Claro que en aquel tiempo la gente vivía más. Abraham
vivió 175 años, él fue llamado a los 75 años, o sea, haga de cuenta, bueno, no haga de cuenta, sino eso es la verdad, ni siquiera la mitad de su vida había vivido él cuando el Señor lo llamó. Hoy en día, quizá, mire, yo la otra vez escuchaba algo que al menos aquí en México, allá en los años 30, la expectativa de vida era 50 años. Y yo decía, ¿qué cosa? Quiere decir que si a nosotros quizá nos hubiese tocado vivir en aquel tiempo, pues muchos de nosotros ya no viviríamos. Pero bueno, gracias a Dios, aún por todas las cosas que a través de la medicina el Señor hace en nuestro favor. Hoy en día el promedio de vida, la expectativa de vida ya subió mucho más a 75 años. Pero imagínense, vamos a suponer si ese fuera claro, hay personas, porque también la muerte no respeta edades. Hay niños que nacen muertos, otros nacen, etcétera, etcétera. Hay personas que siendo infantes mueren, y hay personas a la mediana edad, incluso ancianos. Eso no respeta edades. Pero a lo que yo me refiero es que aún si el promedio de vida fuera de 80 años, haga de cuenta como si el Señor hubiera llamado a Abraham a los 40 años de hoy, si ese fuera el promedio de vida. Pero él fue llamado a los 75 años. Y la Biblia dice que Abraham murió hasta los 175, o sea, le quedaban 100 años por delante todavía para servir a Dios. Ahora, pero para poder enfocar mi tema, lo que estoy hablando en esta mañana, es en este tramo de la vida de Abraham y Sara, que hay una declaración recurrente que el profeta habla respecto a Sara. Mire, y voy a comenzar leyendo en el sermón Dios es identificado por sus características, predicado el 11 de marzo del 64, párrafo 75. Mire, a veces y también quiero aclarar esto, a veces menciono no solamente el título de sermón, sino la fecha, porque el hermano Branham predica un sermón en diferentes fechas, si me explico. Entonces, para que usted lo identifique en caso de que usted lo tenga, y le digo por qué. Porque hay personas no de esta iglesia, incluso de otros países, que me preguntan, por ejemplo, cuando hablamos sobre el tercer jalón, yo ahí mencioné muchos sermones que quizá no están disponibles en español. Y alguien me decía, oiga, el mensaje le dije, bueno, es que ese mensaje todavía, hasta el conocimiento que tengo, no está en castellano todavía para que la gente de habla hispana en general lo pueda leer. Por eso es que a veces tengo que dar esa información para que nosotros sepamos que realmente está en el mensaje. Ahora dice el profeta de Dios, pasó el tiempo y no hubo ningún cambio en Sara. Ven, ella ya había pasado la edad, ella ya había pasado la menopausia. A los 65 años ella ya había pasado ese tiempo. Abraham de 75 años, su cuerpo estaba como muerto, ella tenía la matriz como muerta. Eso es lo que dice el hermano Branham. Ahora mire, el profeta habló de esta etapa de Sara, y de esta etapa no solamente en Sara, sino en todas las mujeres, llamada la menopausia. Mire, así que las mujercitas no se ruboricen, no digan, oiga, ¿por qué está hablando eso? Porque eso es algo natural. Así para que no digan, oiga, ¿por qué habla de esas cosas? Bueno, porque tienen que ser habladas. El profeta las habló. Entonces, si el profeta las habló, yo ¿por qué no tendría que hacerlo? Ahora, la Biblia también es específica en esa etapa de la vida de Sara. Mire, voy a estarme refiriendo a ella porque es a la que el hermano Branham, cuando habla de esto, es la que más se enfoca. Mire, en Génesis, el capítulo 18, ahora recuerde, Abraham fue llamado en el capítulo 12 de Génesis. Él tenía 75 años, Sara tenía 65. Para entonces, ahorita vamos a ver lo que el profeta dice, en qué condición estaba Sara cuando Dios llamó a Abraham y a ella. Mire, en Génesis 18:11 dice, y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara ya había cesado la costumbre de las mujeres. Ahora, uno se pregunta, bueno, creo que todos entendemos a lo que eso se refiere, que en Sara ya había cesado la costumbre de las mujeres. Mire, voy a leer el mismo capítulo y el mismo versículo de una traducción de la Biblia que se llama Biblia Dios habla hoy, porque ahí dice lo mismo, pero de una manera más clara. En Génesis 18:11 dice, y Abraham y Sara ya eran ancianos, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Así es como dice la Biblia. Ahora, si uno lee con atención este versículo,
no dice que Sara acababa de entrar en el periodo de la menopausia, sino más bien dice que Sara ya había entrado, o sea, ya había pasado ese tiempo. Ahora mire, el profeta dice que habían pasado 20 años desde que Sara había entrado a esa etapa de su vida cuando Dios los llamó. Le vuelvo a repetir, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios los llamó? 75. Sara era 10 años menor. ¿Se acuerda que el otro domingo hablamos que el hermano Abraham dice que Sara tendría unos 16 años y Abraham tenía unos 26 años cuando ellos se casaron? Entonces, si el Señor llama a Abraham a los 75 y llama a Sara, llama a Sara a los 65, entonces habían pasado 20 años en la vida de Sara, en el cuerpo de Sara, desde que ella había estado en esa etapa de la menopausia. Mire, y el profeta lo dice en el Señor, oh Señor, solamente una vez más, predicado el 28 de junio del 63, párrafo 165. Dice, en primer lugar, ven, ella ya había pasado 20 años de la menopausia. Él había vivido con ella desde que ella tenía 16 años, siendo un joven. No le dio importancia, no se fijó en eso, no consideró eso. Él consideró lo que Dios dijo. Él se separó de toda incredulidad y se fue al desierto. Ahora, pero en la escritura que acabamos de tener, o que acabamos de leer en Génesis 18, ahí la historia es distinta. Mire, yo voy a decir esto y usted dice, bueno, ¿y por qué lo dice? Porque esto va en línea con la palabra de Dios. Mire, en Génesis 18, Sara tenía 89 años. Y usted dice, ¿en qué se basa para decirlo? Ahorita le voy a decir el por qué. O sea, en Génesis 18, Sara tenía 89 años, es decir, habían pasado 44 años desde que Sara había entrado en la menopausia. Mire, en esa misma versión de la Biblia de Dios, déjeme ver cuál fue la que le leí ahorita. Dios habla hoy, dice en Génesis 18, 10, la primera parte dice: entonces uno de ellos dijo, el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. O sea, según lo que dice la Biblia, un año después de Génesis 18 es cuando Sara tiene a Isaac. ¿Qué edad tenía Sara cuando tuvo a Isaac? La Biblia dice que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Entonces, si en Génesis 18 el Señor le está diciendo, mira Sara, el próximo año, o Abraham, el próximo año, según el tiempo de la vida, Sara va a tener un hijo. Eso quiere decir que Sara en Génesis 18, si a 90 años, que era la edad que ella tenía cuando tuvo Isaac, le restamos un año que el profeta o que la Biblia está diciendo que sería el año siguiente, eso quiere decir que Sara tenía 89 años en Génesis 18. Ahora, entonces, como le decía, Isaac nació cuando Sara tenía 90 años. O sea, Sara, habían pasado 45 años según lo que dijo el profeta. Porque esto yo no lo estoy tratando de calcular por medio de las matemáticas, yo estoy diciéndole lo que dijo el hermano Branham. Entonces, habían pasado 45 años después de que Sara había entrado en la menopausia. El profeta dice en el sermón, el Cristo identificado de todas las edades, predicó el 1 de abril del 64, párrafo 162. Y Sara dijo, yo una anciana como soy de 100 años de edad, bueno, sabemos que tenía 90, como esposo y esposa habían cesado mucho tener placer con mi Señor, y él también anciano. La Biblia dice, entrados en días, habían estado años y años. Ella estaba a 45 años pasada la menopausia, o más tiempo que ese, tal vez 55 años pasada la menopausia. Y yo tener placer con mi esposo como una mujer joven, y ella se rió secretamente para sí misma, ustedes saben. Ahora, con esta base, vamos a entrar al tema. ¿Qué es la menopausia? Mire, yo tengo un libro que se llama Enciclopedia de Problemas Psicológicos. Esta enciclopedia fue escrita por un psicólogo cristiano allá a finales de los años 60,
Y de aquí voy a tomar la descripción que él da. Mire, si usted pudiera tener este libro, usted lo puede localizar en cualquier librería cristiana. Se llama Enciclopedia de Problemas Psicológicos. Abarca muchas cosas, pero no solamente muchas cosas, sino desde la perspectiva de la Biblia. Porque muchos de los psicólogos seculares no creen en Dios. Y si una persona va con ellos y tiene aunque sea una onza de Dios, se lo van a querer sacar. Y el autor se llama Clyde C.L.Y.D.E.M. Narramore. Le voy a leer la página 132 y la 133. Él nos describe de una manera exacta lo que es este periodo o esta etapa en la vida de la mujer. Él dice: la menopausia es la extinción del periodo menstrual, periodo del flujo menstrual. Esta cesación natural de la menstruación suele producirse entre los 45 y los 55 años de edad. A la menopausia suele también llamársela climaterio femenino. La palabra menopausia se deriva del griego men, que significa mes, y pause, que significa cesación. Además de la cesación natural, puede producirse una menopausia artificial mediante la remoción quirúrgica de ambos ovarios o deteniendo la función ovárica mediante tratamiento de radiación. ¿Lo entendemos? Bueno, para comenzar, eso es algo natural en la vida de la persona, de la mujer me refiero. Aunque si Dios permite, el próximo domingo estaremos hablando la parte que le corresponde al hombre. Mire, porque muchas veces, y yo le soy honesto, para poder estudiar eso, para indagar, no es tan fácil. Al menos, mire, yo tengo muchos libros de consejería pastoral escritos por autores cristianos. Y entonces en todo lo que yo tengo, no pude encontrar una sola referencia que se haga a la andropausia, que es como la menopausia pero masculina. Yo digo, bueno, ¿qué cosa? ¿Por qué no hablan de ello? Y yo no le digo esto porque bueno, yo sé que también nosotros como varones, porque mire, ahorita vamos a hablar algunas cosas de esto que le van a ayudar. Yo espero que les ayude a las mujeres, si no están en esa transición de su vida, para que cuando lo estén sepan qué hacer, principalmente a los esposos. Pero bueno, ¿qué de los esposos? ¿Qué de nosotros como hombres? Eso es natural también. Y el hombre, así como la mujer, cuando entra en esa etapa, sigue siendo tan mujer como cuando nació. El hombre, el varón, cuando entra en esa etapa, sigue siendo tan hombre como cuando nació. Bueno, buscando aquí y allá, bueno, no lo voy a hablar ahorita, desde luego, si Dios permite lo voy a hablar el próximo domingo. Encontré algunas cositas, 2, 3 que el profeta habla, y yo dije, aquí está. Y algunas cosas tratando de ver algún referente bíblico en eso. Porque mire, nada, absolutamente nada de que nos acontezca, aun cuando sea puramente humano, le es ajeno a Dios. Esa es la verdad. Por eso el Señor tuvo que hacerse hombre. Por eso Jesús tuvo que venirse a ser uno de nosotros, para probar lo que nosotros probamos. Por eso, mire, en esta situación de la menopausia, esto es algo completamente natural. Y yo no digo que no estoy tratando de decir, y nunca lo diría, que a lo mejor las mujeres de esta iglesia son ignorantes en cuanto a eso. Quizá no. Pero siempre es bueno ver la referencia de parte de la Biblia. Porque la Biblia no son el diagnóstico de un psiquiatra. La Biblia son los pensamientos de Dios. Y las cosas que Dios habló a través de su profeta no son los pensamientos de un teólogo. Es la revelación de Dios a través de su profeta. Y si fueron habladas tanto por Dios mismo como por su siervo, es porque algún beneficio deben de tener para la novia de Jesucristo. Estas cosas no fueron habladas nomás porque sí. Mire, le sigo citando esta enciclopedia. Mire, usted dice, ¿por qué toma eso? Lo estoy tomando como referencia porque como yo no soy psicólogo de formación,
Entonces uno tiene que tomar referencias que nos ayuden. Ahora, mire, le decía, además de la cesación natural, puede producirse una menopausia artificial mediante la remoción quirúrgica de ambos ovarios. ¿Qué es la menopausia? Cuando la mujer deja de reglar. Y cuando por algún problema femenino los médicos tienen que extraerle la matriz o en todo caso los ovarios, sucede lo mismo, aun cuando la mujer no haya entrado en esa etapa de la vida. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Ahora, o también deteniendo la función ovárica mediante tratamiento de radiación. Mire lo que dice esta persona, dice, la menopausia no es un cambio de vida como suele llamársele, porque los cambios suelen consistir únicamente en la cesación. ¿Sabe lo que es la cesación? O sea, que se detiene, que se termina, de la menstruación, seguida por la incapacidad para el embarazo. Eso es lógico. No es un tiempo que deba esperarse con temor y aprehensión. Mire, esto que esta persona está diciendo, el profeta lo encontró vez tras vez en la fila de oración. Eso hace la diferencia entre William Branham y cualquier otro predicador donde quiera que esté. Porque a veces las mujercitas pasaban con una situación como esa, y entonces el profeta les decía, no solamente, y de ahí es donde yo he aprendido muchas cosas, porque cuando usted lee lo que el profeta les dice a las mujeres en la fila de oración, él les dice, usted tiene este síntoma y tiene esto, y por las tardes le sucede esto, etcétera, etcétera, etcétera. Él no era un médico, pero era un profeta. Eso todavía, hermano, ese es un rango más elevado que cualquier médico, con el respeto que ellos me merezcan. Porque él, ¿cómo puede decirle a una mujer que nunca antes ha visto en su vida, que no sabe ningún antecedente de ella, la situación, la condición por la que ella está pasando? Ahora, y esa es una de las cosas que dijo el profeta, que cuando eso llega a la etapa de la vida de una mujer, lo que le produce es temor. Por eso dice esta persona, dice este doctor, no es un tiempo que debe esperarse con temor y aprehensión provocados por cuentos de viejas sin ninguna base científica o médica. Por el contrario, debe considerarse una fase natural de la vida femenina que continúa con gozos ya antes conocidos y la adición de otros nuevos. Ahora dice, la duración de la menopausia es muy variable. En la mayoría de los casos dura alrededor de un año. Algunas mujeres tienen cesación súbita, otras una disminución gradual en el flujo durante meses consecutivos. Otras pasan por periodos de alternación, saltándose uno o más periodos de tiempo en tiempo hasta que por fin cesa del todo el menstruo. No hay un patrón definido de tiempo en el que la menopausia comience y termine, o en cuanto a su duración. No hay procedimientos médicos para predecir o medir estos factores. No hay dos mujeres idénticas en cuanto a síntomas. Las oleadas de calor, o como se llaman bochornos, son el único síntoma en común, junto con la disminución de frecuencia de la regla y de la duración y la cantidad del flujo. Cualquier cosa contraria a esto debe consultarse a un médico. Hay algunas mujeres en quienes no se dan las oleadas de calor. Muchas experimentan la menopausia sin dificultad. Hay otras que pasarían con igual facilidad por la menopausia si se les informara adecuadamente acerca de lo que les espera. Otros síntomas adicionales son mareos y dolor de cabeza transitorios, irritabilidad, excitabilidad, nerviosidad y sensación de cansancio. Al mismo tiempo, debe recordarse que otras condiciones pueden producir los mismos síntomas. Quienes han tenido dificultades menstruales, tales como entumecimiento, pueden descubrir que esas molestias disminuirán conforme se presentan los patrones normales de la menopausia, es decir, disminución de la regla, así como el flujo y la duración. También aquí debe observarse que el aumento o exageración de cualquier fase del periodo menstrual no es normal y debe consultarse con el médico. Escuche, esto es importante.
el comparar sus síntomas con los de otra mujer puede producir confusiones y frustraciones. Porque como ya lo dijo esta persona, solamente hay algo en la cual quizá todas coincidan, que es el asunto de los bochornos, como se le llama. Cuando oye hablar de un nuevo síntoma, de otra, poco después se le produce por sugestión. ¿Entendió eso? Mire, el ser humano es tan maravilloso, pero al mismo tiempo tan complicado, que solamente Dios lo entiende. Por ejemplo, si una persona, lo que nos está diciendo este médico o este psicólogo, es que si una mujercita está pasando por esa situación y encuentra o platica con otra persona que está en la misma condición, y quizás se platican una a otra, mira, yo estoy pasando esto, tengo estos síntomas, y la otra le dice, oh sí, mira, yo también, pero entonces la otra le agrega algo, puede ser que aquella que no tenía ese síntoma se sugestione y lo llega a tener. ¿Sí me explico? Porque eso es parte de la naturaleza humana. Algunas de las molestias que las mujeres sufren pueden atribuirse a la expectación. Si creen que van a sufrir ciertos síntomas, bien puede que comiencen a sentirlos. Porque el hombre lo que piensa a veces es lo que siente. Mire, hay personas que se les llaman hipocondríacos. Un hipocondríaco es aquel que se imagina enfermedades, y lo curioso es que aquellas enfermedades que primero vienen a su mente, después las tiene en el cuerpo. Eso se le llaman enfermedades psicosomáticas. Psico, mente; soma, cuerpo. Por eso yo no, mire, esto es tremendo, hermano. Esto es parte del ser humano. Si usted comienza a decir que tiene o a pensar que tiene tal enfermedad, no va a pasar el tiempo en que la va a tener, porque parece que el pensamiento humano la atrae. Sin embargo, si la persona, aun a pesar que tenga una enfermedad, y si esa enfermedad es producida por un espíritu maligno, si renuncia a ella, si la niega, eso se va a tener que ir. Y eso no es asunto de control mental, eso es parte del ser humano. Yo la otra vez platicaba con una persona y le decía, mire, la Biblia dice que cuando un demonio sale de una persona, anda por lugares secos buscando dónde morar. Así dice la Biblia. Y entonces, usted sabe, en un lugar seco, en un desierto, no es bueno para la vida. Ahí solamente abundan las lagartijas y los escorpiones. Y el diablo no es tonto, sabe que ahí no va a encontrar nada. ¿Y qué es lo que hace? Regresa a la persona. Pero mire, aquí hay algo. Si la persona se mantiene rehusando, negando aquel demonio, el demonio se va a tener que ir. Porque nadie absolutamente se va a sentir a gusto en una casa donde no lo quieren. ¿Sí me explico? Entonces, así es con esos espíritus. Pero si uno se está imaginando, y el día de mañana me va a dar esto, el día de mañana me va a dar aquello, el día de mañana, la persona misma está trayendo eso, se convierte en un hipocondríaco. Esa es una cuestión mental, que de ser una cuestión mental viene a ser físico. Muchas de esas enfermedades se pueden evitar si las personas, me estoy refiriendo a enfermedades que son producidas por una vida maligna. ¿Sí me explico? Es más, si quiero decirle algo. La Biblia dice que a lo que la persona le teme es lo que le viene. Si usted dice, ahorita saliendo no me vaya a atropellar un carro, pues tenga cuidado. Por eso, mire, yo sé que, mire, la mente del ser humano es tan compleja, hermano. Y yo le aseguro que nosotros no supiéramos mucho o nada si no fuera por lo que el profeta nos dice en sus sermones. Por eso, hablando de este tema en específico, el que estamos hablando, dice, algunas de las molestias que las mujeres sufren pueden atribuirse a la expectación. Si creen que van a sufrir ciertos síntomas, bien puede que comiencen a sentirlos.
si creen. Porque la persona puede creer para bien o también puede creer para mal. El problema es que muchas veces la gente siempre está más dispuesta a creerle a las cosas negativas. Ay, me va a venir esto, pues le va a venir. Ay, y siempre está uno con ese tipo de cosas en vez de descansar en Dios y su palabra, hermano. Mire, regresando al tema, para un 15% de mujeres afortunadas la menopausia no tiene mayor relevancia o complicación en sus vidas. Qué bien por ese 15%, ¿verdad? Mientras que para el 85% restante, esta etapa puede convertirse en de una leve molestia a un periodo totalmente debilitador. Por eso uno nunca debe magnificar esas cosas o para tratar de inspirar lástima en alguien más. Ahora, la razón de hablar de este tema, como les decía al principio, es para verlo, examinarlo a través de la Biblia y el mensaje. Mire, William Branham, él no era un médico. Sin embargo, él encontró en la fila de oración a mujeres en esa etapa de su vida. Y muchas yo le digo, y creo que usted también, porque usted lee los mismos sermones que yo leo. Muchas de las cosas que nosotros sabemos es gracias a lo que él encontró en la fila de oración y que quedó grabado en una cinta. Mire, en los sermones que hay disponibles hasta el día de hoy, el profeta menciona 200 veces la palabra menopausia. Pero mire, escuche, solo 66 veces de estas 200 que él menciona la palabra menopausia se refiere a Sara. Por eso, para hablar de la menopausia, el mejor ejemplo que podemos encontrar es el de Sara. 66 veces se refiere a Sara. Las otras 134 veces es al resto, se refiere a mujeres que estaban en esta etapa. ¿Ve usted la diferencia? Ahora, y él nos dijo los síntomas que las mujeres estaban padeciendo. Porque mire, aquí hay una cosa. Dentro de todas las cosas que él les dijo, él no solamente les menciona, primero, que la menopausia no solo es una condición física, sino que también es una condición mental o emocional. Escuche, física, o sea, en el cuerpo, mental, emocional, en la mente. Mire, voy a tomar dos ejemplos de lo que el profeta habla en cuanto a esto. Primero tomemos lo que el profeta encuentra en la fila de oración cuando habla de la condición física de una mujer que está pasando por esa etapa de la vida. En el sermón Mirando a Jesús, predicó el 22 de enero del 64, párrafo 237. Él está allá en la fila de oración y dice: venga, señor, venga aquí, señora. Ahora, ¿a qué le está temiendo usted? La razón que usted está temerosa es porque es el tiempo de la menopausia para usted. ¿Sabe lo que quiero decir? El cambio en las damas. Y todo en la tarde usted se agota. No puede hacer sus labores, usted se cansa mucho. Y entonces el profeta le pregunta: ¿verdad que eso es cierto? Y la mujercita contesta: es cierto, muy bien, eso ya está bien, vaya, su fe la sana. ¿Qué le dice el profeta? Que ella se agotaba, que no puede hacer sus labores y que se cansa mucho. ¿Quién le dijo a él eso? El Señor. Y por eso cuando él le pregunta a la mujer, mire, y él permitió que esto quedara grabado para que la mujer hubiera dicho: no, discúlpeme, reverendo, no, son otros síntomas los que tengo. Cuando el profeta le pregunta: ¿verdad que eso es cierto? El micrófono capta la voz cuando ella dice: es cierto, punto. Ahora, la condición emocional. En el sermón Será la iglesia antes de la tribulación, predicado el 9 de marzo del 58, párrafo 205. Dice el profeta, aquí está hablando él con otra mujer. Usted es molestada con problemas nerviosos, ¿verdad, señora? Ese es un nerviosismo mental. Usted se pone débil, sufre ataques, especialmente en las tardes.
Aún Satanás le ha dicho que va a perder la mente. Oiga, de por sí la mujer ya está padeciendo lo suficiente en esa etapa de su vida, las reacciones físicas de su cuerpo, y luego que como si algo le faltara, venga Satanás. El profeta lo dijo, no yo. Venga Satanás y todavía le diga, oye, te vas a volver loca. Eso es terrible, ¿no cree usted? O yo no creo que solamente las mujeres norteamericanas pasaran por esa situación. Todas las mujeres, aún si una mujer estando en China, en Japón, en Sudáfrica, escucha esto que dice el profeta, la persona se identifica porque sabe que es la verdad. Aún Satanás le ha dicho que va a perder la mente, eso es correcto, pero es una mentira. Usted va a estar bien. Alguna mujercita, mire, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si alguien no está pasando por ese periodo de su vida, algún día lo va a pasar. Que sepa lo que un profeta ya dijo. Pero es una mentira, usted va a estar bien. No es más sino el tiempo de la vida al que usted está entrando en la menopausia. Cada mujer tiene que llegar a eso, pero usted estará bien. ¿Cree usted mi palabra? Yo le pregunto en esta mañana, no que si usted cree mi palabra, pero si usted cree la palabra de un profeta. ¿Cree usted mi palabra? Entonces vaya, agradezca a Dios. ¿Qué cosa? Bueno, pero ¿qué tiene que hacer? Mire lo que el profeta dijo, mire, por eso Dios no es complicado. Mire lo que él dice. Entonces vaya, agradezca a Dios y cante himnos y regocíjese y sea sana. Usted dice, hermano, algo tan sencillo. Dios no es complicado. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mire, el profeta de Dios también menciona el caso de una amiga de la familia Branham. Esta mujercita se llamaba Edith Wright. ¿Quién era Edith Wright? Edith Wright era hermana de Hattie, aquella a la que el Señor le dio la salvación de sus 2 hijos. Esta hermanita, bueno, usted sabe la historia. Edith estaba, bueno, desde niña tuvo una condición física. El asunto es que fue confinada a una silla de ruedas. Pero el hecho de que físicamente estuviera confinada en una silla de ruedas no quiere decir que su cuerpo no pasara también por esa etapa de la vida. Y el profeta dice en la acusación, párrafos 6 y 7 y 9, dice, ahora en realidad es la menopausia, en otras palabras, el cambio de su vida, y sus nervios están en esa condición tan tremenda. Está hablando de Edith, dice, y la damita tiene en la mente que se está muriendo, que ella no va a vivir de una hora para otra. Y ustedes saben que las mujeres sanas y fuertes sufren mucho. Algunas veces necesitan inyectarse hormonas. Note, ahorita voy a tomar ese tema. Algunas veces necesitan inyectarse hormonas y hasta entran en las instituciones y reciben tratamientos de choques eléctricos durante ese tiempo. Párrafo 9. Y ahora Edith está en el cambio de los 7. Cada 7 años cambia la vida. Así que 7 por 7, ustedes pueden ver, es algo difícil. Ese es un cambio completo y eso les molesta a las mujeres. Los hombres generalmente se portan un poco raros durante ese tiempo y en veces hasta dejan a sus esposas, pero las mujeres son estériles después de eso. Y todos nosotros pasamos por eso. Debemos recordar que son cosas que debemos sobrellevar el uno con el otro y entender estas cosas. Mire, ahorita estamos hablando de la menopausia y la menopausia es esa etapa en la mujer. En el hombre también existe que se llama andropausia. Y en el hombre también tiene sus síntomas y esas cosas. Pero ¿qué tal si a un matrimonio la mujer pasa por esa etapa y al mismo tiempo el hombre está pasando por eso? Eso es serio.
Hermanos, varones, eso es natural. Para que no se espanten. Oiga, que eso es natural. Es como la mujer pasar por la... No sería natural que no pasara realmente. Todas las mujeres pasan por eso. Y los hombres también. Imagínense usted. Por eso el profeta dice que deben sobrellevarse. ¿Quién? El uno al otro. Cada palabra que el profeta dijo es para ponerle la atención a ella. Ahora, pero mire, eso de la andropausia lo voy a ver el otro domingo. Voy a seguir con esto. Mire, la menopausia se produce, ya dijimos, cuando los periodos menstruales de la mujer finalizan en forma permanente. Esto ocurre a medida que una mujer envejece. Los ovarios producen menos cantidad de las hormonas femeninas estrógeno y progesterona. Esas son las hormonas que regulan el ciclo menstrual. Mire, así como cuando el páncreas deja de producir insulina, que también es hormona producida por el páncreas, que se encarga de regularizar o de regular la cantidad de glucosa de la sangre, la persona requiere que se le inyecte insulina para que regule la glucosa. Todos sabemos eso. Generalmente, también los médicos prescriben hormonas para que compensen la falta de estas durante la menopausia. Me explico hasta ahí. ¿Qué son las hormonas? Mire, las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y hacia los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos, uno del metabolismo, otro del crecimiento y desarrollo y tercero de la reproducción, que es de lo que estamos hablando en esta tarde. Además, estas hormonas también afectan el estado de ánimo y el apetito sexual. Algunas de las hormonas son importantes, como las de la insulina, las hormonas tiroideas, el cortisol, la hormona del crecimiento y prolactina, entre otras. Bueno, pero ¿cuáles son las funciones? Entre las funciones más importantes reguladas por las hormonas se encuentran el correcto funcionamiento de múltiples órganos, el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, la reproducción, las características sexuales, el uso y almacenamiento de energía y el control de los niveles de la sangre, en la sangre de líquidos, sal y glucosa. Ahora, si así como una persona que su páncreas ya no produce insulina, se le tiene que aplicar por vía externa, o sea, inyectarle insulina. Y si la menopausia es producida por la falta de progesterona y testosterona, que son hormonas, si la mujer las deja de producir, se le deberían de, y lo voy a hacer como pregunta, se le deberían de inyectar hormonas para compensar esa producción. Le voy a leer lo que el profeta dice. Ahora recuerde, esto no lo está diciendo un médico, lo está diciendo un profeta. Mire, en el sermón Amor, predicado el 19 de mayo del 57, párrafo 96, dice yo: ¿entiende lo que es, hermana? Está otra vez en la fila de oración. ¿Qué edad tiene? Ahora, ¿sabe a lo que me refiero? ¿Ven? Es la menopausia, hermana, es el cambio de vida. Ve, usted tiene todo tipo de sensaciones. Realmente no hay nada mal. Las hormonas están cesando en su cuerpo. Oiga, ¿quién está diciendo? ¿Su médico? Es un profeta. Lo que los médicos ya saben. Él ya no las produce. Bueno, esto es lo que yo le acabo de decir. Pero mire lo que él dice: no permita que el doctor le dé ningunas hormonas. ¿Escuchó usted? No permita que el médico le dé ningunas hormonas. Esa es la primer causa de contraer cáncer. Son las células que le están introduciendo. Usted no las admita, siga adelante, crea a Dios. Ahora, mire,
al leer esto parecía como que el profeta, usted sabe, así como una persona que requiere insulina, le inyectan insulina para tratar de compensar la falta de glucosa que su páncreas ya no produce. Y bueno, eso le da de alguna manera un alivio a la persona. Pero con esto que estamos escuchando, que el profeta dice que ante la falta de esas hormonas, ya le dije de cuáles, que entonces si el médico le quiere inyectar a usted hormonas, él dice tajantemente que no lo permita. ¿Qué va a hacer? El profeta dijo, no lo permita, pero crea en Dios. Mire, yo sé que esto, decirle a los médicos, hermano, era para que se escandalicen y digan, ¿cómo puede ser una persona tan cruel y despiadada con las mujeres al no permitirles que se les inyecte algo para regular la testosterona y la otra? Bueno, aquí le tenemos que hacer caso a alguien. Esa es la primera causa de contraer cáncer. Son las células que le están introduciendo. No las admita. Siga adelante, crea a Dios. El cáncer no es otra cosa que una multiplicación de células. Una hormona es así como lo que usted está haciendo, así como si hubiese estado consumiendo droga y luego la deja de tajo. ¿Qué cosa? Uno no sabe qué hacer. Su cuerpo en realidad produce hormonas y ahora ya no está produciendo hormonas, ¿ve? Y eso es una cosa natural. Poco tiempo después habrá acabado, pero ahora el diablo le volverá loca si él puede, pero no permita que lo haga. Usted mire a Cristo ahora mismo y sea sanada. Esto es lo que dijo el profeta de Dios. Mire, y sin importar si la gente afuera hiciera mofa y burla de esto, Dios sigue todavía respaldando su palabra. En el sermón, uno más grande que Salomón está aquí, predicado el 5 de junio del 63, párrafo 306. Y como algunas de ustedes, hermanas, pasando por el tiempo de la menopausia y les dan esta inyección hormonal, no lo hagan, ustedes solo confíen en Dios. Escuche, mire lo que él dice, la hormona es una célula descontrolada y solo están metiéndose el cáncer en ustedes mismas. El profeta dijo en el sermón de monología, el reino físico, dijo que el cáncer no es otra cosa sino una célula descontrolada, una célula loca. Ahora, si el profeta está diciendo lo mismo, la hormona es una célula descontrolada y solo están metiéndose el cáncer en ustedes mismas, ¿ven? Dice, yo no soy, y luego el profeta dice, doctor, no piense que estoy tratando de tomar su lugar aquí, pero yo he encontrado demasiado de eso en la fila de oración. ¿Ven? Así que lo que hay que hacer, ustedes solo pongan su fe en Dios. Y su verdadero, bueno y honesto médico, su doctor en casa, les dirá que eso es la verdad. Ustedes solo tengan fe en Dios y confíen en Él. Él las cruzará a través de las sombras. Él siempre está allí para ayudarlas. Eso es correcto. Ahí está la solución. Este es el consejo de un profeta a las mujeres que o ya están en esta etapa o entrarán en esta etapa. Y es también en esta etapa donde las mujeres requieren una mayor comprensión de parte de sus esposos. Mire, el profeta de Dios le preguntan, aquí en preguntas y respuestas número 3, predicado el 30 de agosto del 64, mejor dicho, por la mañana. Párrafo 30 al 33. Dice, la pregunta es 326. Hermano Branham, yo amo al Señor, pero este último año he sido encarado con un problema. Parece algunas veces que casi he perdido mi mente. ¿Qué es? Por favor, ore por mí y mi esposo. Y dice el profeta, bueno, si esta persona estuviera en una entrevista privada,
como ustedes han estado allí esta mañana, sacaré a luz lo que es, sea lo que sea, ¿ven? El Señor revelaría lo que es. Pero ahora yo no sé quién es usted, y usted no está sentada aquí, solo dice una hermana en Cristo. Ahora, si hay algo que usted ha hecho que es errado, que le ha molestado, entonces examínelo con la Biblia y vea lo que debe de hacer. Pero si usted no ha hecho nada y usted no se siente condenada de algo, tal vez son sus nervios, ¿ven? Pudiera ser muchas cosas que sucedieron, tal vez algún problema en su vida pasada, tal vez sea una mujer aquí que pudiera estar en el tiempo de la menopausia. Eso es cuando todo está mal en ella y no hay nada mal, eso es cuando todo está mal en ella y no hay nada malo en ella. Sin embargo, todo está mal en ella. Y ella no está solamente fingiendo, ella realmente siente eso, es tan real. Cualquier persona que está nerviosa es de esa manera, y nunca discutan. Y ustedes, esposos, a sus esposas, cuando ellas están en ese periodo de la vida, si ustedes si ella alguna vez fue su amor, permita que ella lo sea en ese mismo momento, porque ella lo necesita a usted. Ella realmente necesita su ayuda, ella necesita a alguien que la ayude y le entienda. Hable con ella, tómela en sus brazos como si ella fuera su amor, y ella debería de serlo, y entiéndala, porque ella está pasando por un tiempo que toda su hechura está cambiando, y usted debe ser bueno con ella en ese tiempo. Yo pienso que eso fue lo que yo pienso que por eso fue que el señor Rockefeller, usted era un multimillonario norteamericano, cometió un error fatal. Él era amado por la nación, probablemente hubiera sido nuestro siguiente presidente, pero cuando a su esposa le dio la menopausia y entró en la menopausia, él la dejó y se casó con su secretaria. ¿Vieron ustedes lo que sucedió? Eso muestra que aún hay algunos americanos que piensan muy bien. ¿Ve? Mire, y paradójicamente, yo no sé si ustedes han visto la revista Life de 17 de mayo del 63. Esta revista fue donde apareció la nube por primera vez. Esta revista yo la tengo. Paradójicamente, en la portada de la revista Life, bueno, ahorita no la tengo porque no pensé, si no, y se la hubiera mostrado, por lo que el profeta habla respecto a Rockefeller. Paradójicamente, en la revista Life de mayo, del 17 de mayo de 1963, quien aparece en la portada de Rockefeller con su secretaria. Con esto que dijo el hermano Branham. Ahora, ¿por qué sucedió en qué etapa de la vida sucedió? Bueno, cuando su esposa, según dice el profeta, estaba entrando en esa etapa de su vida. Ahora, recuerde, es tan solo una etapa en la vida de la mujer. Eso no va a durar toda la vida en ella. Me refiero a los síntomas que tiene. Mire, el profeta dice en el sermón Expectativa, predicado el 9 de septiembre del 53, párrafo 59, dice: muy bien, venga hermana, cree con todo su corazón, usted tiene algo que hacer. Muy bien, venga hermana, cree usted con todo su corazón, usted tiene algo que hace a las personas tener temor. Es un nerviosismo, tan solo esa etapa de la vida. Jesucristo la sana. Mire, el profeta la llama tan solo a esa etapa de la vida. La hermana Rebecca Branham, hace algunos años, ella escribió un artículo, o sea, la hija del profeta de Dios, que le tituló la menopausia, esa etapa de la vida. Y en este artículo que ella escribió, ella habla de una experiencia que le tocó vivir a ella con su propia mamá. Recuerde que la hermana Rebeca en aquellos años pues era una jovencita, pero su mamá, la hermana Meda, estaba pasando por esta etapa. ¿Quiere usted que se la narre? Mire, dice la hermana Rebeca: mi madre fue una de aquellas mujeres que iniciaron su menopausia a una edad temprana.
recuerdo aquel día en el cual yo iba a conocer qué significaba ser una mujer, razón por la cual escribo este artículo hoy. Ella tenía solo 42 años y yo 15 años. Una típica adolescente extrovertida, o sea, ella, la hermana Rebeca, una típica adolescente extrovertida, egoísta y de mal carácter. Recuerdo muy bien el hecho de que mamá, quien siempre fue muy reservada y sus modales suaves, comenzaba ahora a actuar de forma extraña. Es decir, se le agotaba la paciencia y regañaba en forma frecuente y en voz alta para luego terminar llorando. Pero aún lo más extraño de todo era verla frecuentemente parada frente al refrigerador con la puerta del congelador abierta, aparentemente sin razón alguna. Bueno, como Rebeca tenía 15 años, no sabía por lo que su madre estaba pasando. Dice, bueno, aquel día en particular se produjo una cierta colisión entre mi insensatez y su frustración. Tuvimos una discusión y aunque he tratado, no logro recordar la causa de nuestro desacuerdo. Sí recuerdo que tuvo lugar en la cocina y en ese momento creí que estábamos solas. Cualquiera que haya sido el punto en discusión, yo pensé que llevaba ventaja y que estaba a punto de ganar. Cuando papá de pronto se asomó en el pasillo que dirigía al comedor y dijo, Sis, forma en la que solía llamarme mientras era un adolescente, lo cual yo prefería mucho más que el apodo de niñita Belpi, o sea, si le decía que generalmente trataba de ignorar. ¿Puedo hablar contigo en el cuarto? Me dijo, y se dirigió a la oficina. Yo miré a mamá y la mirada de alivio que su rostro reflejó en ese momento fue suficiente para activar en forma simultánea todos los botones de mis malos modales. Está bien, dije, tú ganas, mientras me volvía para seguir a papá. Siempre soy yo la que está equivocada y tú eres la que tiene la razón. Eso es lo que querías oír. Imagine usted esta jovencita, quizás refunfuñándole a su madre eso. Papá, dice, papá ya había desaparecido del pasillo y mamá estaba detrás de mí en la cocina. Mientras tanto yo seguía desahogándome. Usted sabe cómo lo hacen las adolescentes. Perdónenme, perdónenme, perdón por vivir, perdón por todo lo que he hecho. No sabía cuándo callarme. Usted sabe, las muchachitas a veces así son, ¿verdad? Qué cosa. Al momento de alcanzar a papá en su oficina, todavía seguía hablando necedades. No es necesario que hablemos, dije papá. Ya he admitido que estaba equivocada. Él levantó la mano para interrumpir mis regaños y con una sonrisa en su rostro dijo, la verdad es que tú tienes la razón. Yo casi no podía creerlo. Vamos a decírselo a mamá. Fue mi primera reacción, pero él me inclinó con la mano que me sentara. Papá se sentó en su sillón de estudio y yo fijé mis ojos en su banquillo de descanso para pies. Papá se inclinó hacia mí hasta que nuestros rostros estuvieron lo más cerca posible y en voz baja me dijo, dejemos que mamá gane y esto será un secreto entre los dos. Bueno, eso no me alegró mucho. Sin duda, mi mirada reflejó cómo me sentí en ese momento. Él dijo, creo que deberíamos hablar ahora mismo acerca de algunas de las cosas que están sucediendo a ti y a mamá, de manera que puedas entender la causa del por qué ambas se sienten y actúan en la manera que lo hacen. ¿Puedes imaginarse? La hermana Meda de 42 años, entrando en esa etapa, ya la hermana Rebeca la describe, que hubo un cambio en su vida de ser una persona tranquila, que de pronto parecía que era intolerante. Y la otra jovencita, la adolescente, entrando en lo que el profeta llamó la edad frenética. Imagínense lo que iba a suceder. Por eso el profeta, sabiendo eso, la llama. Y ella, bueno, a lo mejor como una jovencita, los argumentos, se defendía y decía, ahora estoy diciendo esto con el respeto que la hermana Rebeca se merece. Lo estoy diciendo por lo que ella misma dice, porque a ella le tocó vivir esa situación. Dice, papá enfatizó que los síntomas físicos son muy reales,
La necesidad que tenía mamá de acercarse al refrigerador se me fue explicada de esta manera. Ya ve que ella abría la puerta del refrigerador y la del congelador. Dice, mientras mi organismo joven almacenaba las energías, se produjo un cambio físico que hizo subir la temperatura de mi termostato interno, de manera que a futuro me transformara en una incubadora. Papá comparó eso con algo que yo conocía bien, la valiosa e inseparable olla a presión de mamá. Simplemente, mientras yo pasaba por el proceso de acumulación de vapor que luego necesitaría para dar a luz y ser madre. Oiga, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo el profeta le puede explicar a ella, no con una gran enciclopedia, sino con lo que es una olla de vapor? ¿Cómo es que la olla de vapor está acumulando presión? ¿Para qué? Mire, y que yo, hermano, me asombra cómo es que el profeta le explica eso. ¿Para qué estaba acumulando presión? Para cuando fuera madre. Y usted dice, ¿para qué? Perdón por lo que voy a decir, para expulsar a sus propios hijos. ¿Me explico? Mire, por eso, y la semana que entra vamos a tocar parte de eso. ¿Por qué razón el Señor, si decíamos hace rato, si Sara dio a luz a Isaac cuando tenía 90 años, esto es un secreto que solamente usted y yo lo conocemos. Y el secreto es que Dios tuvo que transformar a Sara. ¿Y sabe por qué la transformó? El profeta lo dijo, porque Sara, en la condición de una anciana de 90 años, ya no tenía la fuerza suficiente para dar a luz. En aquel tiempo no había médicos ni clínicas que le facilitaran el camino al hacerle una cesárea. Cualquier mujer que ha tenido un parto, o 2 o 3, los que sean, de manera natural y normal, saben el esfuerzo que se requiere. Y esto no lo estoy inventando, ustedes lo saben. Por eso, mire, si el profeta pone eso, que la hermana Rebeca de 15 años estaba como aquella olla de presión, acumulando presión. ¿Para qué? Para cuando ella llegara a ser madre. Le voy a seguir leyendo. Yo no sé, usted seguramente ha leído esta historia, pero está tremendo, hermano, por decirlo menos. Simplemente yo pasaba por el proceso de acumulación de vapor que luego necesitaría para dar a luz y ser madre. Ella, mamá, en cambio se encontraba en la etapa de enfriamiento. La etapa en el que la olla de presión expulsa el vapor es cuando está caliente. Pero cuando se enfría, ¿sigue expulsando vapor? Claro que no, aquello se acabó. En cambio, ella, mamá, en cambio se encontraba en la etapa de enfriamiento, ya que el tiempo de cocción había terminado. Y por supuesto, todos sabemos lo que pasa al mover un poco el calibrador de presión de la olla. Cuando mamá experimentaba esos repentinos bochornos y corría al refrigerador, simplemente se producía un pequeño escape de vapor, una filtración de vapor, por así decirlo. Y a pesar de la incomodidad, en realidad era algo positivo para ella. Aprendí que esta molestia puede durar un momento largo, ya que algunos organismos trabajan más que otros para mantener la presión interna. Sin embargo, una vez que esas energías vitales se liberan completamente, vuelven al organismo para el uso exclusivo que les dé su dueña. Nada se ha perdido durante el proceso, sino que ahora solo ella ocupará esas energías para el resto de los años y el precioso tiempo que queda por delante. Papá dijo, cuando ella
haya alcanzado ese cambio de su vida, se pondrá mejor que nunca. Mejor que nunca. Pregunté. Absolutamente, afirmó él. Papá también me habló acerca del parámetro emocional relacionado con la menopausia y la forma de desenvolverse en él. Una mujer que está pasando a través de este cambio tendrá diariamente que enfrentar un síntoma distinto y que a menudo le causa temor. Ellas se preguntan, ¿y ahora qué me irá a pasar? Y por lo general centran su atención en vivir la incertidumbre de cada día. Por eso el profeta de Dios en la fila de oración, no digo que a todas, porque como yo lo hemos visto en esta mañana, claro, hay síntomas que cualquier mujer pasando por esa etapa de su vida las tiene, pero no todas tienen los mismos síntomas. Por eso, como bien lo dice la hermana que le dijo su padre, ahora recuerde, ella era una adolescente de 15 años. Él no le puede decir, mira Rebeca, entiende a tu mamá porque tú ya estás pasando por eso o ya pasaste por eso. ¿Qué sabía ella de esa situación? Pero el profeta de Dios sabía por lo que su esposa estaba pasando. Y por eso se lo explicó en esos términos. Dice, por eso mire, eso que dice el profeta que tienen temor es por la incertidumbre de cada día. Dice, papá me preguntó, ¿alguna vez has tratado de andar en bicicleta mirando solo hacia las ruedas de esta? Él dijo, no lo podrías hacer ya que comenzarás a tambalear y caerás y te saldrás fuera del camino directo a los arbustos. Usted dice, bueno, ¿a qué se refiere con eso? Mire, todos estos ejemplos de cosas simples que esta jovencita pudiera entender, se los dijo no solamente para ella, sino para que gracias a esos testimonios, hoy en día y en esta mañana, las mujeres pudieran conocer algo distinto. ¿Por qué le tuvo que decir primero lo del Olla Express? Ya lo entendemos perfectamente por qué se lo dijo. Pero ¿por qué le termina diciendo de una persona que va manejando una bicicleta y en vez de estar mirando al final, está mirando a la rueda? Una persona, como bien se lo dijo el profeta, que está mirando a eso se va a caer. ¿Qué es lo que el profeta le quiso decir a su hija? Para que a su vez su hija lo escribiera, para que a su vez ustedes mujeres lo conocieran. Que no tienen que estar mirar a los síntomas diarios, sino más bien al final del camino. Usted se acuerda que el profeta nos habla de una historia parecida en sus sermones de aquel joven que había una carrera de jóvenes precisamente en bicicleta y que iban a ir a través de una tabla y que bueno, muchos de esos jóvenes se entrenaron, ya había un niño también ahí con su bicicleta y entonces unos de ellos inclusive, como suele suceder, se montó en su bicicleta y ni siquiera agarró el manubrio, sino iba inclusive quizá aplaudiendo y la bicicleta iba avanzando tratando de impresionar a los demás. ¿Y qué fue lo que pasó? No pasó mucho tiempo cuando pum, ahí va uno, el otro y el otro y el otro y el otro y el otro. Cuando llegó el joven ganador de aquella carrera a la meta, le preguntaron por qué. Dijo, es que muchos se mantuvieron mirando la tabla. Dijo, pero yo me mantuve mirando al final. Eso es exactamente la lección que en esta mañana las mujeres pueden aprender de esto. Por eso, como les decía, esto que estamos hablando no es para tratar de sacar una cosa novedosa. Esto es de algo que es parte de la vida misma. Ahora, termino con esto, si usted me permite. Solamente le quiero leer unas cuantas citas son muchas, solamente quizá 2, 3, de lo que el profeta encontró en la fila de oración respecto a esto. ¿Está bien? Ya con esto termino. En el sermón Los Principios de Sanidad Divina, predicado el 23 de septiembre del 51, párrafo 87, dice, muy bien, traigan a la dama. ¿Cómo está usted, señora? Usted cree con todo su corazón. Usted tiene sentires muy extraños, ¿verdad? Especialmente en la última parte de la tarde. Yo la veo a usted poniéndose como agotada, como con sentimientos de agotamiento. Usted está nerviosa. Eso es lo que pasa con usted. Es debido al tiempo de la menopausia, es el cambio del tiempo de la vida. Usted tiene pensamientos de nerviosismo. En el sermón Mi ángel irá delante de ti, predicado el 16 de febrero del 53, párrafo 43.
usted tiene problemas mentales, angustia, ya entrada la tarde, cuando el sol comienza a bajar, usted comienza a ponerse muy nerviosa. ¿Es cierto eso? Usted está toda destrozada, usted está en la menopausia. Eso le causa a usted tener condiciones estomacales, que no puede comer cosas. Eso se vuelve ácido. Es así. Levante, alce su mano y diga: yo te creo, Señor. Vaya ahora regocijándose. Alabado sea el Señor. En el sermón lo hemos hallado, ven y ve, predicado el 11 de mayo del 53. Dice: usted está sufriendo de nerviosismo. ¿No es verdad? Muy nervioso. Una cosa, es el tiempo de la vida para que usted esté nerviosa, la menopausia. Eso es algo común entre las mujeres de su edad. En el mensaje Buscando a Jesús, predicado el 31 de mayo del 53, usted es una persona nerviosa, ¿verdad? Usted tiene alguna especie de sensaciones que la recorren a usted y le hacen a usted servir, le hacen a usted sentir, o en ocasiones como que usted está a punto de molestarse. Usted sabe, esa es la menopausia. En el sermón El medio provisto por Dios, predicado el 13 de junio del 53. Muy bien, venga, la siguiente dama, venga aquí, hermana. Crea usted con todo su corazón. Ahora, aquí está una mujer que realmente tiene en un problema grave. Esa mujer tiene nerviosismo mental. ¿No es así, señora? Mire, lo peor de su problema se presenta en la última parte de la tarde, ¿no? ¿Es verdad? Acercándose a la noche. Usted se pone melancólica y preocupada. Usted se pone tan débil que difícilmente puede permanecer de pie. Es así. Usted tiene que sentarse y usted está toda destrozada. De lo que se trata, señora, no es algo que le va a lastimar. Es un tiempo de vida prematuro. La menopausia, ahora venga aquí, es una sombra borrosa, no es otra cosa sino una mentira del diablo. ¿Ve? Usted está bien, usted va a estar bien. ¿Lo cree? En el sermón ¿Creéis ahora?, predicado el 12 de diciembre del 53, párrafo 93. Crea ahora, no dude. Aproximadamente el 80% de la audiencia, que mire qué cosa. Aproximadamente el 80% de la audiencia tiene el problema de usted. Usted está nerviosa, molesta. Las cosas que lo están causando es el tiempo de la vida, es la menopausia. ¿No es así? Usted tiene una sensación real de agotamiento. Todo sale mal. Usted piensa algunas veces que ha perdido la razón. Eso es el diablo diciéndole a usted eso. Es una mentira. Usted va a estar bien debido a su actitud hacia el don de Dios. Venga reverentemente. En el sermón Jairo y Sanidad Divina, predicado el 16 de diciembre del 54. Sí, eso es algo que da temor. Usted se pone tiene ataques de nervios. Le he visto a usted. Usted dejó caer un plato o algo parecido tratando que estaba en su mano. Usted no podía sostenerlo ahí. ¿Es así? Sí, yo veo a usted parada, o el lugar donde usted se da la vuelta a su derecha, en una silla detrás de usted. Usted como que se está tambaleando. Entonces usted en el tiempo de la tarde, cuando el sol se está ocultando, yo veo que eso la hace sentir a usted muy agotada y cansada en la tarde. La veo a usted sentarse por allí mucho durante ese tiempo, mirando a la ventana, como que está, como si tuviera miedo y de la mirada muy agotada. Usted tiene neuritis también, ¿es verdad? Así es. Usted tiene 60. Eso es lo que es, señora. Es el tiempo de la vida para usted. Es la menopausia, el cambio de vida. Venga usted. ¿Usted cree que Jesucristo puede quitar eso de usted?
someterá usted a él. Ese es un espíritu horrible. Mire lo que dice el profeta, ese es un espíritu horrible. Eso le persigue a usted, dice el profeta, esta es una audiencia mezclada, pero mire, desde que usted ha sido una jovencita, cada 28 días usted tiene una sensación extraña, y este es un cambio completo, donde está la vida, y Satanás está también allí, la muerte, ¿ve usted? Ahora, justo en medio del cambio, y es cuando es lo peor de todo. Ahora Satanás le volverá loca si él pudiera, pero Dios va a quitarle eso de usted ahora. ¿Ven? Él va a sanarla ahora. Dice: amoroso Padre celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, que este demonio deje a la mujer, que ella camine a través de estas sombras sin temor en su corazón. Déjala, sal de ella en el nombre de Jesús. Ahora, mi hermana, vaya a casa y sea normal. Siéntase bien ahora. Se ha ido de usted ahora. Muy extraño, pero usted tiene calma ahora. Váyase a casa y esté bien. Dios la bendiga. En el sermón lo hemos encontrado a él, predicó el 25 de agosto del 64. Dice: tenga fe en Dios, no lo dude, tan solo un momento, deje de llorar, hermana. Él escuchó la oración suya. Allí mismo ahí está con sus manos cruzadas la señora mirándome, sentada hasta el final, con el gorrito rojo puesto. Sí, señora, con sus manos. Usted ha estado sufriendo. Ahí está, parece como que ningún ser humano pudiera ver esa luz moviéndose sobre la mujer. Ese es el Señor Jesucristo. Usted estaba sentada allí orando para que yo le llamase. Si es así, ondee su pañuelo de hacia atrás hacia adelante. Usted está sufriendo con un problema nervioso, o usted lo tuvo. Ha sido causado por el tiempo de vida en el cual usted está, la menopausia. Eso va a dejarlo a usted. Usted va a estar bien. Eso se ilumina alrededor de usted. Usted va a estar bien. Jesucristo la sana. En el sermón Amor, predicado el 19 de mayo del 57, dice el profeta, párrafo 91. Bueno, esto creo que ya se lo leí, este párrafo. En el sermón es el último que le leo. También se irá a la iglesia antes de la tribulación, ya se lo leí. Entonces, hermano, yo espero, hermana, que esto que hemos hablado en esta mañana les ayude. Si es que alguien está pasando por esa etapa de su vida, que es una etapa normal, cualquier mujer la tiene que pasar, unas con sus síntomas, unas con sus molestias, etcétera, pero al fin y al cabo es una etapa normal de la vida. Por eso el profeta le llamó, como bien la hermana Rebeca le puso el nombre a este artículo, esa etapa de la vida. Y bueno, yo espero que esto le pueda ayudar a alguien, o que le ayude a alguien en el futuro cuando tenga que estar en esta condición, que es algo normal. Y yo creo que algo de lo mucho que tenemos que aprender en esta mañana, de lo que la Biblia nos dice y el mensaje, es que no permita que le pongan hormonas. El profeta ya dijo lo que es. Yo creo que mejor, mire, aquí hay algo importante, ya termino con esto. Yo creo que aún si una mujercita esté en esa condición, si ella honra a Dios, honra la palabra de un profeta con lo que el profeta de Dios dijo, Dios la va a honrar a usted. Y como dijo el profeta, mire, siendo el profeta de Dios, él dijo: doctores, yo no estoy tratando de tomar el lugar de ustedes, mucho menos yo lo haría en esta mañana. Claro que no, yo nunca estoy negando ni a la medicina ni ninguna de esas cosas, pero sí hay cosas que un profeta de Dios dijo. Yo creo que les conviene a ustedes como mujeres prestarle atención a eso que él dijo, y Dios les va a honrar y les va a bendecir. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te agradecemos, yo te agradezco en lo personal en esta mañana que tú me permitiste, Señor, hablar estas cosas, las cuales sabemos que son para beneficio de tu pueblo, Señor. Tu palabra es para nuestro beneficio, Señor. Cada cosa que tú has hablado en la Biblia o en el mensaje es para nuestro beneficio, Señor. Padre, permite que mis hermanas, de las cuales yo les estuve hablando en esta mañana, que puedan, Señor Jesús, creer y recibir estas cosas, Señor Dios.
Padre, y que les ayude, Señor Jesús, en ese tiempo, en esa etapa de la vida, como bien lo dijo tu siervo, Señor, y que cada quien, Señor Jesús, en su propia manera pueda saber depender de ti, Señor Dios, para poder pasar, Señor Jesús, cuando esa olla de presión ya ha dejado, Padre Celestial, de estar caliente, se está enfriando, Señor Jesús, y como bien le dijo tu siervo a nuestra hermana Rebeca, que ese vapor que todavía está por ahí le va a durar para el resto de la vida, Señor. Padre, cuán sabio eres tú, Señor. Cómo es que estas cosas, aún a través de estos ejemplos tan sencillos, tú permitiste, Padre Celestial, que aún nuestra preciosa hermana Rebeca, que ya está en gloria, Padre, pudiera recordar, Señor Jesús, eso que tu siervo le dijo, para explicarlo de una manera tan sencilla, Señor, pero al mismo tiempo tan iluminadora, Señor Jesús, para que todos lo podamos entender. Gracias, mi Dios, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Entonamos un cantito, hermanos. Podemos, si me pueden prestar un himnario. Eventualmente los himnarios van a desaparecer.